Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, hace pocos días se celebraba el Día Mundial del OVNI, que tiene como raíces el incidente de Roswell, eh, y eso me dio el pie como para entablar una conversación sobre el fenómeno OVNI. Entonces llamé a mi amigo Alfa, que se entusiasmó y me conectó con muchas de las personas y colegas, además de periodistas, que están participando hoy de esta conversación. Recordar también que en el año 2021 el Pentágono publicó un informe sobre los ovnis y los gobiernos de Estados Unidos y Japón están invirtiendo cada vez más recursos para investigar estos fenómenos a los que le llamaron FANI y entender si representan o no una amenaza para la seguridad mundial. El gobierno norteamericano también desclasificó 3 videos grabados por instrumentos a bordo de aviones de la Marina de Estados Unidos que se habían filtrado al público en el 2017, que mostraban encuentros con objetos desconocidos que se movían a gran velocidad y realizan maniobras imposibles para la tecnología humana actual. Las agencias espaciales están utilizando hoy inteligencia artificial y sensores de alta resolución para rastrear y analizar fenómenos con mayor precisión. Para empezar, me gustaría comentarles que vamos a enlazarnos con personas en diferentes países como Argentina y Perú. El caso de Carlos Alberto Díaz, ex ferroviario, se convirtió en uno de los más misteriosos del fenómeno de las abducciones. En enero de 1975, en Bahía Blanca, Argentina, Carlos Díaz salía de realizar un trabajo, en ese momento estaba trabajando como mozo en la celebración de una boda y tomó un colectivo que lo transportó a Ingeniero White, donde residía. Mientras caminaba por la calle vio aparecer un objeto raro en el cielo y lo que ocurre después jamás podrá olvidarlo porque 18 minutos más tarde aparece en el patio de una casa de Constitución en la ciudad de Buenos Aires a 600 kilómetros de donde se encontraba. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Yo gracias por contar esa parte, es muy importante para la gente, para la humanidad. A mí me costó mucho salir de ese problema, casi 15 años, porque estaba entre qué hacía, qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que me había pasado. Hasta que después, con el tiempo, grandes científicos en el mundo, que fueron los que intentaron ponerme en el camino, acá estoy, acá estoy. Ahora el 5 de enero del año que viene voy a cumplir 50 años de mi caso y estoy bien. Soy una persona muy mayor, me siento bien físicamente, mentalmente. Y bueno, y el caso mío, como usted dijo, fue tan conmovedor a nivel nacional y a nivel mundial que me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente. Carlos, tú sabes que estuve viendo varios testimonios de personas que fueron abducidas y lo que me llama la atención es que tanto niños o adultos que hayan pasado por una situación similar a la tuya quedan traumados y se bloquean. Entonces bloquean totalmente el recuerdo. Muchos tienen que accesar a través de una regresión para saber qué es lo que ocurrió y por qué les impacta tanto. ¿Tú me puedes contar, porque es muy increíble que tú te recuerdes con tanto lujo de detalle? ¿Tú me puedes contar un poquito lo que viviste? Lo que viví en ese momento fue que cuando ingreso a la nave, me llevan por intermedio por un haz de luz. El cuerpo en sí estaba todo paralizado, pero la cabeza, la mente mía, veía todo lo que pasaba alrededor. Cuando ingreso a la nave, que sin querer ingresar me meten igual por intermedio de las de luz, ahí fue donde eh, se me, se me vino el mundo abajo, como quien dice, porque empecé a tener miedo, lloraba, gritaba.
Tuve la desgracia que hasta tuve el problema que, bueno, me oriné arriba de la nave. Bueno, no te digo nada cuando dentro de la nave aparecen los tres seres y los miro y bueno, acá se me terminó el mundo y bueno, tuve la suerte de tocarlo a uno que yo creía que era de espuma su brazo. Resulta que después con el tiempo, científicos de distintas partes me dijeron que no era espuma, sino que era energía. Y así sucesivamente empecé a entender qué significaba lo que me había pasado. Tuve los primeros 15 años después que me pasó el caso, estuve muy mal psicológicamente, problemas familiares, problemas particulares, porque, bueno, la gente no me entendía en ese tiempo. Te quería preguntar, en el caso de lo que tú viste y lo que viviste, eh, después comentaste que tenías radioactividad y que por eso te tuvieron que internar y estuviste 15 días en el hospital, pero además contabas que te faltaba como el cabello, que te habían como quitado cabello. ¿Eso lo puedes comentar? Sí, cómo no, sí, cómo no, me había quedado, me habían arrancado todos los mechones, la misma energía, cómo se le pegaba a estos seres, se le pegaba todo lo que, todo el pelo mío, de mi cuerpo, de mis narices, de mis orejas, todo lo que tenían pelos, bueno, ellos me lo absorbían y a mí no me dolía nada. Me impresiona muchísimo tu relato y sobre todo saber que esos seres con los cuales estuviste conviviendo se comunicaban contigo telepáticamente, pero además cuando tú vuelves en sí y te encuentras que estás en Buenos Aires, te das cuenta que te habían operado. ¿Cómo fue eso? A mí me encuentra el dueño de la casa donde a mí me dejaron tirado, rodeado de dos perros muy bravos, me decía el dueño, que era, qué raro que no me hicieron nada, pero no me hicieron nada porque yo tenía una energía en el cuerpo en donde los animales no se me arrimaban, al contrario, estaban ahí al lado mío, pero no me tocaban para nada. Después de ahí vino el dueño y me dice, ¿de dónde sos, pibe? No, le digo, yo vivo acá a la vuelta, vivo acá en Ingeniero Guay. Me dice, no, ¿qué a la vuelta si vos estás en Buenos Aires acá? Y bueno, y me dice, yo tengo que tomar una decisión, dice, vos sabés cómo está en este momento en la parte argentina del país, yo te voy a llevar a la comisaría. Sí, perfecto, lléveme, te digo yo, a cualquier lado. Yo estaba bien ya, psicológicamente con él estaba bien. Así fue como fui a la comisaría 46 en Capital Federal. Estaba el oficial de guardia y así sucesivamente hasta que apareció el comisario y tomaron decisiones que se hiciera cargo el gobierno nacional nuestro. Así fue como después de ahí toman la decisión y me internan en el hospital ferroviario, que estaba cerca de la comisaría 46. ¿Y qué sucede con el tema de de la operación? O sea, usted tenía una cicatriz que no había Que sido no había sido, producida no, no, previamente. claro, la tengo todavía, la tengo y la tengo, pues, siempre la muestro en donde voy a dar las conferencias y todo, porque no tiene costura. Y otro de los problemas que tengo, que llevo muchos años, que voy a cumplir 50 años y no me puedo enfermar, ¿viste? No tengo, no me resfrío. Antes me resfriaba cuando era chico y ahora, ¿viste? No, y tengo muchos años, tengo 77 años, voy a cumplir 78. Así que Amén. esa es mi vida. ¿Por qué pensás que te eligieron? Porque a ti eran tres personas. Y después con el tiempo me dijeron que la primera vez que apareció una nave en la Argentina, que fue en Bahía Blanca en el año 1947, yo tenía que nacer, por los cálculos de mi mamá, tenía que nacer en abril.
y nací un 14 de febrero, adelantado. Y bueno, el 14 de febrero fue la primera vez que ingresa una nave a la Argentina. Entonces, de ahí había algunas conexiones que podía ser el porqué de que me pasó esto a mí. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Si te tienes que ir, yo sé que te estás por tomar un micro a Buenos Aires, pero si tienes que irte, bueno, te despido y si no, con felicidad te recibimos nuevamente. Te mando un abrazo. Seguimos en Córdoba, pero nos vamos a otra localidad para conectarnos con Anaía Filippi. Ella es psicóloga clínica, la mayor de tres hermanos. Justamente con su familia en la ruta que une de Tancacha a Capilla del Monte, sucedió un hecho que hasta el día de hoy no se explica con claridad. Bienvenida, Ana. Hola, ¿cómo estás, Laura? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por conectarte. Bueno, cuéntanos qué es lo que viviste con apenas 15 años, cuál fue el suceso. Bien, bueno, yo era muy común ir a Capilla del Monte con mi familia, íbamos a pasear seguido. Si bien no está cerca, está dentro de la provincia de Córdoba. Y fuimos un domingo, como hacíamos de costumbre, mis padres y mis hermanos. Habrá sido aproximadamente 10 de la noche. Veníamos por la ruta los cinco, escuchando la radio, conversando. Y bueno, así en el horizonte, en el horizonte como al frente, pero bien al fondo, vemos una luz verde, una luz redonda verde, un verde hermoso que cae, como si pasara un meteorito. Bueno, y en ese momento lo vimos los cinco que íbamos en el auto. La primera que lo ve es mi mamá, yo me acuerdo que ella dijo, bueno, miren, miren eso, algo así, la expresión de sorprendida. Y yo siempre cuento que, y lo sigo haciendo, yo tenía la costumbre de ir mirando al cielo mientras viajaba sobre todo para ver si veía alguna luz, si veía algún objeto extraño, porque siempre me apasionó y siempre fui una aficionada del tema ovni. Seguimos el viaje y esa radio que íbamos escuchando es una radio local, una radio ahí de la zona, y comienzan a llamar los oyentes y llamaban de varios pueblos cercanos comentando justamente haber visto esa bola de luz que vimos nosotros. Bueno, entonces dijimos obviamente que era algo grande por verlo en el horizonte y más que se vio de diferentes localidades. Bueno, cuando seguimos viajes, seguimos escuchando la radio, llegamos al peaje. Yo no recuerdo en este momento, porque hace bastantes años, si el peaje era cerca o no de Capilla, pero yo calculo 20 minutos, media hora. Pasamos, yo recuerdo que la chica atiende, mi papá paga el ticket, seguimos, y habrán pasado 5 minutos, 10 minutos exageradamente, seguimos conversando, seguimos escuchando la radio, y vimos las luces en la ruta que nos empiezan a llamar la atención porque eran las luces del peaje. Entonces, cuando vamos llegando, yo recuerdo bien que mi papá de mirar a mi mamá y de mirarnos a nosotros y decir qué pasó acá, porque en realidad volvemos a pasar por el mismo peaje. Si en una cuestión de 5 o 10 minutos pasamos 2 veces por el mismo peaje. Yo recuerdo quedar sorprendido sin entender como choqueados, porque muchos me preguntaban si mi papá en ese momento le preguntó a la chica del peaje si ya había pasado, o la reacción de la chica. En realidad fue todo tan rápido que no, yo lo que recuerdo que era la misma chica, porque yo iba sentada en la parte de atrás de mi papá, hacia la ventanilla al lado del peaje, y era la misma chica la que nos cobra el ticket, y bueno, mi papá no dijo nada, simplemente vuelve a pagar, vuelve a recibir el ticket, y seguimos así como un rato callados, mudos, preguntando después qué pasó, sin entender. Hasta el día de hoy nosotros no entendemos qué pasó. Para nosotros no hubo ninguna alteración en el tiempo ni en el espacio, pero claramente hubo un pasaje, porque ahí no hay dos peajes,
la ruta no es autopista, o sea que no había manera de pegar la vuelta y de volver a pasar. Yo siempre conversamos con mi familia sobre esta evidencia, eh, y ninguno tiene una respuesta, digamos, eh, lógica, si se quiere, una explicación de qué es lo que pasa. Bastante peculiar, es como que hubiera una grieta en el tiempo, un bucle de algo que se repite. Eso lo vamos a Sí. hablar con alguno de los expertos ahora. Eh, Lo había escuchado en alguna otra oportunidad de personas que también volvían a vivir, no tan inmediato como lo tuyo, que Ujú. habrán pasado 5 minutos, Sí. pero habría que, hoy día, si tuvieras el ticket, verías el tema del horario para darte cuenta del ticket del peaje para ver qué sucedió allí, pero seguramente si se repitió la escena, se repitió el horario. Exactamente. Te voy a pedir que te quedes un momentito, que voy Sí. a conectarme ahora sí con Perú, para presentar al periodista e investigador peruano Joyce Mantilla, que tiene más de 25 años de ejercicio en los principales programas periodísticos del país. Él ha hecho reportajes sobre política, sucesos en Latinoamérica, en la Antártida, ha sido corresponsal de guerra, corresponsal aeronáutico y cronista parlamentario, y desde el 2007 dirige la productora Otro Mundo Comunicaciones. Actualmente es corresponsal para México en el programa Tercer Milenio de Televisa. Bienvenido, Joyce. ¿Qué tal, Laura? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Estás en Lima? Estoy en Lima, sí, justo vengo de la ciudad de Ica a hacer unas gestiones y bueno, dándoles un espacio porque me interesaba poder conversar con ustedes y con buenos amigos que he visto por ahí, como Alfa, Vidondo, como el comandante Julio Chamorro. Y bueno, recién conociendo los casos de Anaí y de Don Carlos, que son espectaculares. Yo te quería preguntar porque, bueno, se ha visto bastante en la prensa durante estos últimos meses y sobre todo en redes sociales y en Twitter, el hallazgo de las momias de Nazca que fueron encontradas entre Nazca y Palpa. Eh, Ujú. Contame un poquito cómo arranca todo esto. ¿Quiénes fueron los que hicieron este hallazgo? Porque esta es una serie de momias que ya se habían encontrado, es decir, hay como una veintena de momias, si tengo la información correcta, pero cuéntame un poquito cómo fue todo el proceso. Bueno, para el público que de pronto recién se entera, no se trata de momias comunes y corrientes. Son los restos de otras especies muy similares a los humanos, pero tienen características únicas, propias, y que al ser analizadas, incluso su ADN es totalmente diferente a los humanos, ¿no? Tienen 3 dedos. Todos los especímenes tienen solamente 3 dedos en manos y pies, las cabezas alargadas, las cuencas oculares más grandes y se han preservado por un método que se llama desecación. Al deshidratar los cuerpos a tal nivel que sus órganos internos todavía se mantienen dentro. No han sido objeto de un proceso normal, ¿no? La fauna cadavérica no los ha atacado y ese color blanquecino que ustedes pueden ver es propio de un polvillo blanco, que son algas microscópicas fosilizadas. Se llama tierra de diatomeas, que la adhirieron al cuerpo utilizando una sustancia química producida de manera artificial, que nuestra comunidad, digamos, científica moderna recién la descubrió hace 200 años. El elemento que se utiliza es el cadmio, y hace 200 años recién se descubrió el cadmio, ¿no? Contemporáneamente, pero esos cuerpos tienen hasta 1800 años de antigüedad y han utilizado el cadmio para crear una sustancia que se llama cloruro de cadmio. Es letal esa sustancia, mata todo, no lo puedes ni respirar ni tener contacto con eso. Necesitas una elevada tecnología para poder procesarla, hornos muy potentes de más de 1000 grados, de casi 1000 grados de temperatura. Entonces, hay muchas peculiaridades en este hallazgo que se hizo más o menos entre finales del 2015 y 16. Fue hallado por Leandro Rivera. Leandro Rivera es un excavador, digamos, algunos le llaman huaqueros, que son los que profanan lugares arqueológicos.
Pero él se dedicaba, dice, a la minería. Estaba buscando algo de mineral para explotarlo y ganar algún dinero y se encontró con estos cuerpos. Progresivamente los fue sacando, desenterrándolos y guardándolos. Y al primero, como no sabía evidentemente ante qué cosa estaba, porque es un hallazgo muy extraño, no son seres humanos, eh, tomó contacto con el Instituto Incari de Cusco, que es una ONG que se dedica a hacer investigación arqueológica. Ellos son los primeros que tienen acceso a estos cuerpos, les hacen análisis de rayos X y se dan cuenta de que son estructuras auténticas, no modificadas, como han dicho mucha gente ignorante, incluyendo arqueólogos y expertos en momias, que conocen obviamente muy bien su tema, pero en este tema, en este caso, se han negado a investigar, se han negado a acercarse a los cuerpos, no han querido tener nada que ver con este hallazgo y tenemos al gobierno del Perú como el primer enemigo de este hallazgo extraordinario que pone que pone todo bajo observación. O sea, hasta el origen del ser humano es realmente desconocido, pero no somos la única especie que ha existido en la Tierra. Estos seres han coexistido con nuestros ancestros en la zona de Nazca, de Palpa, y las evidencias no solamente son sus cuerpos, sino también todas las formas de arte que los reproducen. Hay muchísimos telares, vasijas, petroglifos, pinturas rupestres. En todas partes del mundo hay pinturas donde hay estos seres tridáctilos. Los científicos reconocen la autenticidad de los cuerpos, como tú dices, tanto antropólogos como diferentes personas que hayan estudiado. ¿Esto se hizo en el Perú? ¿Estos Se ha hecho estudios en se el hicieron en el Perú, Perú? la toma de muestras se han hecho en el Perú, las tomografías, los análisis de 3D se han hecho en Francia, las Ujú, tomografías se han hecho obviamente en todo el Perú. Los cuerpos que están en estudio nunca han salido del Perú. ujú, ujú. En algún momento salieron un par de cuerpos hasta México entregados por el autor del hallazgo. Los envió porque como acá en el Perú no tenían protección ni siquiera provisional como patrimonio, no eran nada y eran basureados por el gobierno. Entonces, un grupo de investigadores en México le pidieron un par de cuerpos y él se los envió. Y esos son los que se presentaron en la sede del Parlamento mexicano el año pasado, en septiembre. Obviamente en el extranjero sí lo valida. Y ahora a tu pregunta, como los análisis se han hecho públicos y hemos colgado la información genética en un repositorio, digamos, en una biblioteca genética de los Estados Unidos, cualquier genetista, cualquier especialista en bioinformática incluso puede analizar la data y eso es lo que está pasando. Los expertos que se están sumando a hacer esta investigación están hallando que en el caso de la momia María, que es muy parecida a la que tienes aquí en pantalla, su ser ha sido formado por genes de 4 especies distintas. Laura, 4. Nuestra tecnología en el momento no permite ni siquiera hibridar 2 seres con éxito. Para crear a María, que es el nombre que se le puso, que está en la Universidad de Ica, se cruzó el ADN de 2 simios, bonobo, chimpancé, de un ser humano de las Filipinas. ¿Qué diablos hacía un ser humano en las Filipinas? ¿Estaba en Nazca ese filipino? Esa es una buena pregunta, creo yo. ¿Trajeron su ADN desde las Filipinas en barco, en alguna nave? No lo sabemos. Pero es súper extraño que haya ADN de un filipino en Nazca. Y el cuarto ADN es un ADN desconocido que no está documentado en ninguna biblioteca genética del mundo. No es de animal, de mono, simio, gato, perro, todos los animales que te puedas imaginar. No es de ninguna especie conocida. Mi teoría, y creo que la compartimos varios del equipo de investigación, es que ese cuarto ADN desconocido es de los propios autores que hicieron la ingeniería genética para crear a María y los demás seres. Y estamos encontrando rastros de que ese ADN desconocido es común en todas las especies. Imagínate eso, es como su propio sello, su firma genética puesta en estos seres.
pero necesitamos más estudios, necesitamos profundizar la investigación, volver a hacer análisis de ADN a María, extraer, digamos, una pieza dental, por ejemplo, y hay un equipo de la Universidad Andina del Cusco que está totalmente capacitado y preparado para hacer estas tomas de muestras, pero el gobierno del Perú ni siquiera deja que las vea la gente. No permite su exhibición, no permite que la gente pueda acceder a esta información. Tenemos un juicio, una demanda, perdón, millonaria que ha entablado Jaime Maussan contra el gobierno peruano por difamación y por todo el daño que están haciendo contra este caso. La demanda es por 300 millones de dólares. Nadie se va a jugar el pellejo por muñecos. Obviamente, el gobierno dice que son muñecos o que son momias humanas que han sido mutiladas. Que lo demuestre entonces. Elijo creer, porque siempre elijo creer, o sea, prefiero pensar en que existieron seres inteligentes no humanos en diversas partes del mundo y por ahí estamos ante ese tipo de suceso y deberíamos poner un poco más de investigación de cabeza, porque como tú dices, o alguien dijo, no estamos solos. La pregunta es, ¿cómo es el protocolo? ¿Dónde está ahora Montserrat? ¿Dónde está ahora María? ¿Y cómo es el protocolo? ¿Qué se sigue ahora? ¿Se sigue con la investigación? ¿Quiénes tienen a cargo esta investigación? Y si se empiezan a producir los papers. Sí, los papers ya se están produciendo, ya se ha publicado un trabajo conjunto de catedráticos e investigadores de la Universidad de Ica, que es donde están los cuerpos, catedráticos e investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la decana de América. Ellos han hecho un trabajo sobre la momia María, que está en la Universidad de Ica, y luego hay otro trabajo recién publicado que es un poco más técnico, que lo han hecho catedráticos e ingenieros metalúrgicos y científicos de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que creo yo es la segunda más importante del país y la primera formadora de científicos e ingenieros de nuestro país. Es una prestigiosa universidad. Ellos han hecho un paper dedicado solamente al uno de los implantes metálicos que tienen algunos de estos cuerpos. Es un estudio muy detallado, muy profundo, muy interesante, que estoy revisando recién porque tiene un montón de páginas. Y voy a hacer una divulgación de esto con propiedad, como merece un trabajo dedicado, porque hay que también traducirlo a un lenguaje sencillo, no es un lenguaje técnico. Lo que pasa es que para el público que no conoce mucho este caso o recién se asoma, muchos de los cuerpos, como el de Montserrat que han visto, tienen un implante metálico sobre la frente, que es un disco prácticamente, no sabemos si es de oro probablemente, pero además tiene una docena de implantes en todo el cuerpo repartidos. Pero hay unos cuerpos pequeños de 60 centímetros, que es el que ha analizado la Universidad de Ingeniería, que tiene un implante pectoral que es muy delgado, quizá más delgado que una moneda, pero en el interior, ese es Montserrat, por ejemplo. Todo lo verde que ven ahí son los implantes metálicos que tienen repartidos sobre la piel. Algunos pensaban que eran trepanaciones, pero las trepanaciones craneanas es una técnica que utilizaron los paracas en el pasado, reemplazaban hueso con metal. En este caso son implantes que están sobre la dermis, ¿no? Sobre la piel, en la piel, en los brazos. En el caso de este pequeño implante pectoral de Luisa, es el nombre que se le puso a este ser de 60 centímetros, han encontrado hasta metales comunes de la época precolombina, pero también han encontrado osmio. Es una pieza que parece tecnológica porque imagínate una moneda que de pronto la pases por un escáner, por una tomografía, y que veas que en el interior tiene una estructura simétrica. Dentro de la pieza tan delgada, adentro hay una estructura que contiene algo. No sabemos qué cosa es. Hay otros cuerpos que tienen los implantes, pero no podemos ya hacer nada de investigación porque el Ministerio de Cultura ha decretado una protección provisional, que se mantengan encerrados en la Universidad de Ica y no se pueden exhibir al público. Entonces, ya no se puede tomar muestras como se tomó en algún momento cuando no tenía ninguna protección. Pero ese es el paradero de 4 o 5 de los cuerpos está en la Universidad de Ica, y Montserrat y los nuevos están en un paradero seguro, en manos de las personas que lo hallaron, ¿no?
Una pregunta que me surge cuando hablas de los implantes de metal como subcutáneo es, ¿podría tratarse de viajeros en el tiempo? ¿Seres de un futuro que van al pasado? ¿Pudiera Mira, ser? es probable, no lo sé, pero la antigüedad de María, por ejemplo, es de 1800 años, o sea, si viajó al pasado, es probable, murió en ese tiempo, ¿no? Hace 1800 años, en el año 200 y pico, 230 más o menos de nuestra era. Es muy Ujú. interesante, o sea, las especulaciones son infinitas, ¿no? El hecho es que tenemos cuerpos auténticos, es probablemente el hallazgo más importante de la historia humana. Esto es más importante, creo yo, que el viaje a la luna, que cualquier momia que se haya encontrado antes, porque estamos encontrando, como te dije hace unos minutos, evidencias claras de ingeniería genética hace 1800 años. Había un laboratorio en Nazca, Laura. Creaban seres por banda. O sea, esos seres no tienen no calzan dentro de la línea genética que han diseñado los biólogos, los historiadores, los arqueólogos, no sé. No calzan. En algún momento aparecieron y en algún momento dejaron de existir o pasaron a otra forma de existencia de pronto subterránea, no lo sabemos. Es muy interesante esto, Laura, de verdad que es un hallazgo extraordinario. Yo me siento muy orgulloso de que esto se haya encontrado en el Perú. Y desde el Perú, desde este pequeño rincón del planeta, le estamos mostrando a los Estados Unidos qué cosa es desclasificación. Esta es la verdadera desclasificación, con cuerpos reales que no están en ningún hangar, cuerpos reales de especies de otro tipo que no son humanas y que tienen implantes probablemente tecnológicos y que han sido creados por ingeniería genética. ¿Quiénes fueron los que los crearon? Fueron humanos, como tú dices, viajeros del tiempo de pronto que vinieron del futuro y retrocedieron para crear estos seres. Fue alguna civilización mucho más avanzada que la nuestra. De hecho, que venga de otro lugar, probablemente, no lo sabemos. Lo, lo que no me sorprende es que se haya encontrado en el Perú, porque tanto el Ah, Perú como México son cuna de civilizaciones como los incas y los aztecas que han tenido contacto con las estrellas y seguramente con otros seres. Estoy absolutamente segura de eso. ¿Te quedas un momentito con nosotros que voy a otra parte de Lima a presentarme con el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro? Fue radarista y navegante de avión, voló su primer avión a los 16 años y su primer avistamiento fue en la base de La Joya. Era 1981 y junto a sus compañeros de entonces observó la presencia de un globo aerostático. Julio además fue el creador de la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo de la Fuerza Aérea del Perú. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, estar con personas tan importantes en el mundo de la investigación. Acabo de escuchar a Joyce Mantilla y yo soy uno de los convencidos de que lo que él está haciendo merece el apoyo y la comprensión y que la humanidad se merece la investigación de esas momias. Felicitaciones a Joyce por todo lo que está haciendo, por el esfuerzo y por el riesgo que está afrontando. Yo apenas puedo, o sea, lo hago muy seguido, doy una conferencia donde me invitan, donde hablo sobre el derecho que tenemos la humanidad de la investigación, no solo del tema de las momias, sino de todo lo concerniente a lo no explicable y que se convierte en un fenómeno anómalo. Mi caso hablo del fenómeno aéreo anómalo. ¿Ya? Ujú. La Tierra tiene historias que aún no conocemos y que no entendemos en algunos casos, pero no debemos olvidar que la Tierra no es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres, es un préstamo que nos han dado nuestros hijos. Entonces lo que hagamos es para que ellos se beneficien y se beneficie todo el resto de la humanidad. Por otra parte, el fenómeno aéreo anómalo es algo que involucra a toda la humanidad. Entonces, ya te hablo de lo que hacíamos en la oficina, ¿no? Nosotros creamos
la oficina porque existe mucha actividad en ese sentido aquí en este país. Y a mí me tocó trabajar y vivir en una zona que era muy caliente, ¿no? Que era La Joya. Caliente en el sentido de que se sucedían estos avistamientos. Tanto así que ya le poníamos nombre a lo que veíamos porque se repetían y horariamente, o sea, sucedía a la misma hora. En las noches aparecía una ciudad que no existe en el desierto y la fueron a buscar. Ya la fueron a buscar en aeronave, fueron en avión y fueron en helicóptero, pero la nave siempre se mantenía a la misma distancia del observador. Y nuestra base quedaba a unas 50 millas del inicio de la cordillera. Y esta imagen se presentaba hacia la cordillera. Entonces, en un vuelo, en una nave que vuela 4 millas por minuto, tienes muy poco tiempo para acercarte sin tener problemas de obstáculos, que es la propia cordillera. En el caso de lo que pasó en La Joya y que se mandó un avión a destruir, se pensaba que eso era un equipo que estaba haciendo inteligencia en contra de nosotros. Claro. Y se mandó a destruir con todo el derecho del mundo. El avión lo alcanzaba, se ponían parámetros de tiro para dispararle, o sea, si este era el objeto, el avión venía, le disparaba y el objeto se corría y la munición y el avión pasaban de frente. Y sin embargo, más de 60 obuses hicieron impacto en el avión, en este aparato y no le hicieron nada. Fue como si metieras un alfiler en un plato de gelatina. La imagen que estás mostrando es más o menos lo que yo vi, solo que al comienzo era blanco y a medida, al comienzo era blanco, a medida que empezó a subir, se tornó en plateado y después otra vez en blanco. Yo asumo de que lo que pasaba era de que estaba reflejando el sol. En La Joya, en el desierto, el cielo siempre está kavok, o sea, está con visibilidad ilimitada. Tanto así que se ve en las madrugadas, en las mañanas, se ve al sol y a la luna a la vez. En realidad lo que estamos viendo no es la luna, sino un reflejo, ¿no? Un espejismo de la luna, porque no pueden estar a la vez los dos juntos. Pero se ve al sol y a la luna. Ese es un fenómeno normal. Al crear la oficina, de alguna manera, tú hablabas como de 3 puntos importantes. Una, que el fenómeno existe, porque si no el gobierno no estaría interesado en poder trabajar sobre esto. La tecnología era tecnología no local, que es lo que ustedes investigaban, que podía intervenir en la seguridad nacional. Y segundo, era una tecnología aérea que ninguna potencia extranjera posee. Cuéntame un poco qué era lo que se vivía en esa época, además de esta situación de La Joya que vos me contaste, qué situaciones se vivía en el tráfico aéreo que fuera anómalo y qué denuncias te llegaban a esa oficina. No te imaginas la cantidad de llamadas y visitas y cosas raras que nos empezamos a enterar y que nos iban a consultar. El ambiente aeronáutico en el momento de la oficina estaba lejano a lo que pasó en La Joya. El momento que sucedió en La Joya estábamos en un casi conflicto armado con el país de Chile. ¿Ya? Por un tema de asuntos pendientes que tenemos los dos países, ¿ya? Y teníamos armamento nuevo, juguetes nuevos en la mano, ¿ya? Todo el mundo le quemaba las manos por usarlo. Entonces, esa situación hacía de que cualquier situación de estas se convierta en una alerta, en una respuesta. Pero no solamente sucedió en Perú, en Chile también. Entonces, las opciones de entender qué pasaba son miles, desde las más exóticas a las más científicas e inentendibles, ¿no?
Bueno, hubo una época en donde en Perú pasaban demasiadas cosas. Tú me comentaste a mí cuando hablamos por teléfono acerca de un incidente que vivió el expresidente Fujimori, que le gustaba tanto ir a pescar y que frente a un lago tuvieron un avistaje y eso quedó como escondido, digamos, como perdido, y que tú tuviste contacto con la gente de la Guardia. Pero también en Pucallpa, en la selva amazónica, se producen varios avistamientos. Inclusive a ustedes tuvieron que llamarlos en alguna oportunidad como para poder intervenir a nivel seguridad, porque se encontraban demasiado, o sea, desaparecían personas prácticamente. Mira, sobre el tema de la selva, se ha reactivado esa actividad, valga la redundancia, y en este momento, o muy fresco, está el hecho de que en Iquitos, que está muy al norte de Pucallpa, que donde pasó lo que tú has comentado, se ha vuelto a suceder. Inclusive tienen nombre, se llaman los Pelacara, ¿ya? En esa zona de la selva. Aquí los trataron también en la sierra y la costa. Se habla de los pistacos, que son personajes que existen de hace siglos, que usan la grasa humana para varios fines, desde brujería hasta medicinales, ¿ok? Y entonces, la actividad nunca baja. Lo que sucede es que se pierde entusiasmo en ir contándolo. En este momento, el Perú está viviendo una situación política conflictiva, y siendo el hecho muy importante, no llega a ser urgente, ¿me entiendes? Pero lo que yo creo y lo que debemos pensar todos es que no debemos esperar a que sea urgente, debemos prepararnos. Yo también te hablé de la necesidad de generar protocolos, porque creo que el contacto está cercano, va a suceder más temprano que tarde, pero no hemos sido capaces, o no seríamos capaces, de, ante la pregunta de un extraterrestre, ¿quién es tu líder?, de contestar. Para mí, un líder que represente a toda la humanidad sería el Papa Francisco. Si me dan unos minutos, quisiera presentarlo a Alfa Bidondo, que hemos nombrado durante toda la velada. Él está en Jujuy, Argentina, contactado desde pequeño por los guías de Sirio, difunde la verdad del tema ovni. Él tiene también una productora de servicios audiovisuales y ha grabado infinidad de naves. Se comunica con los seres de las estrellas por telepatía, que se conectan por una red cósmica. Bienvenido, Alfa. Gracias, Laurita, por la invitación, y contento de escucharlo a mis amigos, que son unas eminencias en todo este tema OVNI, así que muy agradecido a los compañeros. Y bueno, sorprendido también por la experiencia de Anaí, la verdad que muy interesante y muy común en nuestro mundo. La ciencia nuestra va a tener que aprender estas realidades que siempre han existido en nuestro planeta, que nos podemos mover en varias dimensiones los humanos con nuestro cuerpo físico, y a veces no somos conscientes, y a veces compartimos la vida en distintas realidades con otros seres, y que no podemos explicarlo, ¿no? Desde nuestra mirada. Por primera vez creo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se dignó Estados Unidos a poner una oficina en el Pentágono el tema OVNI, y como lo puso la oficina, la gente cree que ya es una gran verdad, ¿no? Que de nuestra cultura, desde que somos humanos, estamos compartiendo con seres de las estrellas, y con muchos seres que viven en otras dimensiones compartiendo con el humano, y vamos a tener que asumir que es una gran verdad, porque nos han ocultado todo esto. Los detalles que nos sucedió, como Carlos, que se conectó con otros seres, con otra vibración, o Anaí, que la trasladaron, solo que su memoria no se acuerda. Vamos a tener que aprender a abrir la cabeza, abrir la mente a lo cósmico. Como charlamos alguna vez, Laurita, vamos a tener que aprender estas leyes que nos enseñaron, por ejemplo, que 1 más 1 es 2, pero en el universo, en otras dimensiones, no existe eso. El arriba, el abajo, el adentro, el afuera. Vamos a tener que aprender otras leyes, porque, como decía, ¿no?
nos vamos a quedar sin cuerpo. Y es una realidad que en cualquier momento puede suceder y cuando estemos sin cuerpo vamos a tener que aplicar todas estas leyes del alma, del ser, que la tenemos inmersa y que solo nuestra sociedad nos ha marginado nuestro propio conocimiento para dominar el hombre contra el hombre, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? El no cuidar nuestra casa. Yo lo que siento que es lo más fuerte es el cambio climático que estamos viviendo. Justamente se me pasó preguntarle a Julio Chamorro cómo vive él estas noticias que están apareciendo cada vez más seguido acerca de los vuelos que tienen una turbulencia que no es normal, donde cae muchos metros en pocos segundos los aviones, donde no lo pueden prever el fenómeno climático y que, bueno, obviamente por el cambio que estamos teniendo, tanto las lluvias como las tormentas, como los huracanes, en todos lados, y eso va a ser cada vez más seguido. Si nosotros no estamos cuidando nuestra tierra, es posible que tengamos que irnos a otro planeta. Me gustaría terminar con todos, darte la palabra, Alfa, para poder terminar un poquito con ideas finales. Buenísimo. Sí, sí, bueno, simplemente quería acotarte un pequeño detalle, que lo que nos sucede con el cambio climático tiene que ver con nuestra conciencia, más allá del concepto de contaminar. Tiene que ver con nuestra conciencia, que emanamos eso y el universo responde y nuestra tierra responde. Y bueno, y para terminar, también agradecerte por este regalo y este tiempo que nos regalaste. Gracias a mis queridos amigos, a Carlitos, a Anaí, a Chamorrito y a Joyce, y a vos, Laurita, que nos diste esta oportunidad de poder transmitir un poco de algunas realidades existentes en este planeta. Gracias por todo, chicos. Le agradezco y gracias, Laura. Joyce, te escuchamos. Sí, ahorita, muchísimas gracias. Tengo que continuar con mis labores de papá. Te agradezco mucho el espacio. Un gusto haber compartido el programa con Anaí, con Julio, con Alfa y contigo. Gracias a la invitación. Este tema de las momias tridáctilas, de los seres tridáctilos de Nazca, no es directamente un tema ovni, pero yo entiendo muy bien a los que investigan a profundidad y que asocian esto al fenómeno ovni, porque verdaderamente si ponemos a analizar de dónde puede haber venido la tecnología suficiente para poder crear hace 1800 años seres con ingeniería genética, es verdaderamente una gran posibilidad de que haya sido otra civilización y no la nuestra, la que creó estos seres. Así que mientras en los Estados Unidos les mienten al público, le impiden el acceso a la información y les cuentan cuentos, nosotros, desde el trabajo que se hace con los seres tridáctilos, vamos a demostrar y vamos a desclasificar la información que está ahí, de que hemos convivido con otras especies y que muy probablemente fueron puestas aquí por una inteligencia que no era humana y que ni siquiera era de este planeta. Gracias, Laurita. Un abrazo para todos. Gracias. Un saludo Gracias a tridáctilo. todos por haber Lo dejo. participado.